Ya, chicos, vamos a realizar un video sumamente corto, eso es lo ideal, para poder tratar algunos temas que no hemos podido profundizar en las clases anteriores, sobre todo eh, algunos temas que quedaron pendientes de la guía 4. ¿Ya? En la guía 4 hablamos sobre vocabulario pasivo y vocabulario activo, cuáles son un poco las diferencias que tienen esto y por qué también tenemos que considerar como esta división como una división netamente didáctica. ¿Ya? Pero que de igual forma es fundamental conocerla para poder em, aumentar nuestro vocabulario, que es la idea de la educación superior en este caso, y también para poder realizar los ejercicios de las guías y los ejercicios que que van a ser evaluados en la posterior evaluación. La guía anterior entonces estuvo dedicada a los mecanismos de cohesión. Dentro de los mecanismos de cohesión léxica vimos lo que era la sustitución por sinonimia y sustitución por hipónimos e hiperónimos. ¿Ya? Ahora bien, para poder realizar estas debidas sustituciones, que es lo que debemos contar primero con un, un manojo léxico, ¿cierto? Un respaldo léxico previamente conocido por nosotros. ¿Cierto? Una especie de disco duro interno donde podamos agrupar a esta serie de palabras, serie de expresiones, perífrasis también, a las cuales podamos nosotros recurrir cuando la situación lo amerite. Y esto, lo importante que dije, es sumamente importante porque eh, dependiendo de la situación es cuando nosotros vamos a recurrir a esas palabras. ¿Por qué? Porque la elección de reemplazar una palabra por otra es una elección que debe realizarse con sumo cuidado y debe ser una elección a su vez que debe depender de el criterio de adecuación. Dentro de los criterios de textualidad que vimos en la guía número 2 está el criterio de adecuación, el cual se refiere, en el caso para poder aplicar la sustitución léxica, que la palabra que nosotros elegimos para poder sustituir a ese referente, ¿cierto? Tiene que ser aceptable dentro del contexto, dentro de su soporte, dentro del canal que nosotros elegimos para poder efectuar el texto. Entonces, no es llegar y elegir palabras a tonta y a loca, sino que tener en cuenta una serie de factores a la hora de realizar esa elección. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar esa sustitución? Es decir, esa elección de esta palabra la voy a cambiar por esta otra que tengo acá. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta el tratamiento que da el emisor sobre ese tema. ¿Cuál es su postura frente a ese tema? ¿Está siendo irónico? ¿Está siendo sarcástico? ¿Está a favor de lo que está hablando? ¿Cómo se posiciona el emisor respecto a ese tema? Para ver qué palabras puedo elegir y qué palabras no. Pero también cuál es su posición geográfica, también es importante, es decir, desde dónde se está emitiendo este texto, porque desde dónde se está emitiendo este texto nos va a permitir a nosotros decir, mira, estas palabras no las puedo sustituir, porque estas palabras en ese sector geográfico no tienen validez o significan otra cosa. ¿Cuál es la edad del emisor o bien cuál es el rango etario al cual yo quiero llegar? ¿Es hacia jóvenes? ¿Es hacia adultos? Porque van a haber unas palabras que quizás los adultos mayores no conozcan. Y ya vimos muchos ejemplos de esto. O quizás palabras que para un niño de 5 o de 10 años también van a ser palabras que son totalmente desconocidas. Entonces tengo que tener en cuenta la postura del emisor frente al tema, tengo que tener en cuenta el lugar geográfico, desde dónde se está emitiendo el texto o hacia el sector geográfico al cual está destinado el texto, el sector etario también hacia el cual está destinado el texto, ¿ya? Todos estos factores, entre muchos otros, son los que nos van a permitir a nosotros elegir el correcto término para poder realizar esa sustitución o el término más aceptable, el término que va a ser más aceptado por esa comunidad hacia la cual yo me estoy dirigiendo. ¿Ya? Porque tenemos que tener en cuenta, como vimos en guías pasadas, que hacia cada grupo hay un tratamiento distinto de la lengua. ¿Cierto? La lengua se adecua, la lengua entonces va a ir cambiando de acuerdo al grupo hacia el cual está dirigida. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en claro a la hora de realizar sustituciones léxicas. Tener claro también, por ejemplo, el periodo histórico en el cual estoy. Oye, esta palabra como que ya no se usa, la elimino, no la puedo sustituir. Esta palabra como es muy ochentera, muy noventera, la elimino.
No la puedo sustituir por este término que tengo acá, que es un término contemporáneo, un término actual, a no ser que mi texto, ¿cierto? A no ser que esté trabajando con texto antiguo. Entonces, como estoy trabajando con texto antiguo, no puedo realizar esta sustitución por un término actual porque mi texto está situado en un periodo histórico determinado, donde esta palabra no tenía validez, donde esta palabra quizá ni siquiera existía. Entonces, son varios los factores que tengo que tener en cuenta a la hora de realizar una sustitución léxica. Y son todos estos factores que tienen que ver con la situación comunicativa, ¿cierto? Con la situación en la cual se enmarca este texto. La situación comunicativa, que después vamos a ver cómo se traduce un poco en lo que son las distintas normas que tiene eh, las distintas normas que nosotros podemos estudiar. La situación comunicativa nos va a decir si, por ejemplo, el texto corresponde a una situación formal o una situación informal. Y qué palabras puedo utilizar y qué palabras puedo discriminar, ¿cierto? No utilizar cuando mi texto es informal. Ya, mi texto, sabes que mi texto es informal, entonces quizás estas palabras son muy formales para poder utilizar, para poder en este caso sustituirlas por este término previamente mencionado. O bien, mi texto es muy formal, mi texto es formal, es una exposición, es un paper académico. Entonces, palabras como profe o como el matri, ¿cierto? No las puedo utilizar en este caso. Y tengo que ocupar entonces los términos que conocemos, profesor, maestro, docente, que son palabras que sí se adecuan a ese contexto, que sí se adecuan a este marco. ¿Estamos? También, también es importante tener en cuenta el caso contrario, es decir, si mi texto es informal, si mi texto es una publicación en redes sociales, si mi texto es una conversación entre amigos o es un artículo en un periódico que tiene una postura más relajada, ¿ya? Que tiene una editorial más relajada y más cercana al público, quizá utilizar palabras como casorio, que sería como muy rebuscado, ¿ya? Y no estaría como dentro eh, de las palabras a las cuales nosotros podemos recurrir para realizar la sustitución léxica, que es lo que nosotros realmente estamos buscando. O al igual utilizar palabras como himeneo o connubio para poder reemplazar matrimonio sería sumamente inadecuado, incluso desde un punto de vista histórico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro? Tenemos que tener en claro una serie de factores antes de poder realizar esa sustitución léxica. Ya, entonces, como hemos dicho durante estos minutos, la elección de un término va a variar de una serie de factores que se engloban dentro de la situación comunicativa. En los estudios de vocabulario se suele hacer la siguiente distinción: vocabulario activo y vocabulario pasivo. También es posible que usted lo encuentre como vocabulario frecuente y vocabulario disponible, pero hay algunos matices, pero apunta más o menos a lo mismo. Lo primero que decir que vocabulario activo es que hay una serie de palabras, hay un vocabulario que es de uso frecuente, que es de uso diario, que nosotros constantemente estamos recurriendo a él, ¿ya? Es el manejo léxico que nosotros tenemos a mano, el que manejamos en situaciones cotidianas y que puede ser reconocido por la gran mayoría de los hablantes de nuestra lengua, o por un hablante promedio, por decirlo así, y que además nos reparamos mucho en su utilización. Ya, por ejemplo, cuando usted está conversando, cuando usted está chateando con un amigo, usted en ningún momento se detiene y dice, como que he utilizado mucho esta palabra, ¿eh? Como que debería usar un sinónimo, como que debería quizá utilizar un hiperónimo en este momento. No, usted simplemente habla, ¿cierto? Es el vocabulario que actúa con mayor naturalidad en nosotros, ¿ya? El que se deja fluir de manera más natural. Yo no me detengo en ningún momento a decir, es hora de utilizar un sinónimo. No, ¿por qué? Porque mi intención simplemente en ese caso es comunicar. Y mientras esté cumpliendo la intención, es decir, la meta comunicativa, no tengo ningún problema. Entonces, parte del vocabulario activo sería utilizar profesor en lugar de docente. Nadie se refiere al, voy a llamar al docente, ¿cierto? Nadie. O utilizar fútbol en lugar de decir balompié. Nadie dice, oye, vamos a jugar balompié en el recreo. O utilizar niño en lugar de utilizar infante. Nadie se refiere como infante a los niños. ¿Estamos? De manera, ninguno de ustedes se refiere a film cuando está hablando de una película.
¿cierto? Utilizamos la palabra película. Ese es el vocabulario constante, ese es el vocabulario activo, al cual nosotros estamos recurriendo día a día sin mayor esfuerzo mental, simplemente es el que está ahí, ¿cierto? Nosotros decimos buzo, no decimos yoga, ¿entendemos? Decimos notebook, no decimos laptop, ¿ya? Es el que está ahí, es el que está entonces a mano. A eso se refiere entonces cuando nosotros hablamos de vocabulario activo. El vocabulario del día a día, el vocabulario cotidiano, el vocabulario que no requiere un esfuerzo, no requiere el estar buscando la palabrita, no requiere estar buscando la palabrita porque la tenemos latente. ¿Estamos? Por otra parte, el vocabulario pasivo se refiere a aquellas palabras que, si bien conocemos su significado, no la utilizamos de forma frecuente, no la utilizamos de forma cotidiana, pero que están ahí y que podemos recurrir a ellas cuando la situación, es decir, cuando la situación comunicativa lo amerite. ¿Qué quiere decir esto? Que no son palabras desconocidas, no son palabras extrañas, no son palabras cuáticas, sino que son palabras que nosotros conocemos, que sabemos cuál es su significado, pero que solo hacemos uso de ella en ciertas situaciones en específicas. ¿Ya? ¿La usamos? O sea, ¿lo conocemos? Sí. ¿Lo entendemos? Sí. ¿Las usamos? A veces. Cuando las usamos, solo cuando la situación comunicativa lo requiere, solamente cuando la situación comunicativa nos obliga a hacer uso de esa información y me obliga entonces a sacar esas palabras que yo tenía como en la reserva, ¿cierto? A las cuales yo no toco mucho, ¿cierto? Que no he utilizado mucho a lo largo de mi vida, pero que son palabras que están ahí, que están en las reservas, y la situación comunicativa me está obligando a sacar de la reserva esas palabras. A eso se refiere entonces el vocabulario pasivo. No son palabras desconocidas, no son palabras raras, no son palabras extrañas, no. Son palabras que conocemos, pero que no utilizamos. ¿Y por qué no las utilizamos? Porque probablemente o no esté dentro de nuestro día a día el hacer uso de estas palabras, o bien tengamos palabras de vocabulario activo para poder referirnos a esas realidades. Y por lo tanto, no las requerimos. Por lo tanto, yo no creo que alguien requiera utilizar guardameta. ¿Por qué? Porque tenemos arquero y arquero está a la mano. ¿Me vamos entendiendo? Ahora entonces, ¿bajo qué situaciones, por ejemplo, yo voy a voy a tener que recurrir a la utilización de vocabulario pasivo cuando, por ejemplo, la tipología textual me incite o me obligue, por decirlo así, a utilizar sustituciones léxicas? ¿Ya? De ahí entramos, por ejemplo, a lo que sería un paper, a lo que sería un informe o lo que sería una nota periodística. En todas estas situaciones previamente mencionadas, se requiere muchas veces que, por cuestiones estilísticas, el referente que fue previamente mencionado, luego se ha sustituido por un sinónimo, ¿ya? Y para poder utilizar o para poder elegir ese sinónimo, es muy frecuente o suele suceder que tengamos que recurrir entonces a este manojo de términos a los cuales no solemos recurrir, pero que están ahí para cuando la situación lo requiere, es decir, el vocabulario pasivo. De ahí entonces que podamos considerar que alguien está haciendo uso de vocabulario pasivo cuando para referirse en un texto a un edificio eh, utiliza términos, expresiones como la edificación, o para referirse dentro de una noticia a un incendio utiliza el siniestro, o para referirse a, como dijimos anteriormente, a un arquero utiliza el guardameta, ¿cierto? O el portero, o el guardaballas, o cuando se trate de un robo, ¿cierto? O de un asaltante, utiliza el término el antisocial, ¿ya? Son recursos que utiliza en este caso el género periodístico para poder mantener ese referente, y ya sabemos cuál es la intención de mantener ese referente, ¿cierto? Que el tema esté latente, que por lo tanto no se pierda la coherencia, son recursos que utiliza el género periodístico para mantener ese referente mediante, en este caso, la sustitución léxica. Y esa sustitución léxica, en la mayoría de los casos, supone el recurrir al vocabulario pasivo. Esto no quiere decir, eso sí, que todas las sustituciones léxicas,
ya sea por sinónimo o por hiperónimo en un texto, sean utilización exclusiva de vocabulario pasivo, pero sí supone que la utilización de vocabulario pasivo es un recurso sumamente común a la hora de poder buscar sinónimos. Sinónimos que, claro está, que tengan sentido dentro del texto, es decir, sinónimos que sean pertinentes dentro de la situación en la cual nos inscribimos, dentro de la situación comunicativa en la cual se inscribe este texto. ¿Ya? Obviamente acá, y una de las más importantes observaciones que podemos realizar en cuanto a esta división, es que esta división simplemente tiene fines didácticos, simplemente tiene fines pedagógicos que están ahí para ayudarnos a incrementar nuestro vocabulario o para poder reconocer qué palabras son pertinentes en ciertas situaciones. Esa es la única función entonces de esta división. No es una división real, por decirlo así, porque bien sabemos que el manejo léxico va a depender de múltiples factores. Entonces, lo que para mí puede ser de vocabulario pasivo, para ti puede ser de vocabulario activo, porque estás en otra situación. Ahora, para quienes se preguntan cómo se va a evaluar esto, lo que se va a evaluar realmente es la pertinencia de esa elección dentro del texto. Es decir, si la palabra elegida es adecuada dentro de la situación comunicativa. Más allá si la palabra elegida puede ser considerada de vocabulario activo o de vocabulario pasivo, lo que se va a evaluar realmente es si la palabra que hemos elegido y que hemos sacado, ¿cierto?, este manejo léxico que todos nosotros manejamos, es pertinente y puede ser sustituida sin problema por ese referente. ¿Estamos?